para mí el problema de la institución o de las concepciones que tienen, o sea, las concepciones sobre la educación que tienen ciertos autores como, no sé si Freire y otros, claro, que entran dentro de esa categoría, no sé, marxista y no sé qué más, sumarle algo más. Sí, es que en realidad no es como un post-marxismo, claro, pero no es materialista. Claro, es idealista. Claro, que aparenta ser como, o se funda en las ideas del materialismo, pero no en los actos concretos que demandan el materialismo. Ese es el problema, claro, del intelectualismo. Claro, que pretenden que la institución y lo que se enseña en ella, como en la institución educativa, ¿no? Permiten generar condiciones más iguales, o sea... Claro, que cambie la estructura, la institución, y no al revés, que las condiciones materiales y políticas cambien a la institución, que es un apéndice de todo el sistema. Es al revés, que por lo menos creo que Rancière lo ve al revés. Como que la igualdad no es un objetivo, sino es lo principal, es como tratarnos como igual, no es algo a alcanzar, no es una meta alcanzar la igualdad, se da de base, el origen. Es el origen de todo, y es individual eso. Ahora, la liberación o la emancipación, como dicen algunos, se puede dar socialmente, es lo que dice Rancière, pero presupone primero una condición de igualdad entre todos, ¿viste? Como no es algo igual que la institución educativa pueda crear. No, lo que hace en realidad. Que pueda enseñar. No, reproduce en realidad, como yo creo por lo menos que estoy dentro de esas categorías, esas líneas de pensamiento que eso tiene que reproducir en realidad las condiciones socioeconómicas de las instituciones. Es un órgano más del Estado. Sí, que por más ideologizado que esté, ¿no? El actor, el docente, por más ideas potables que tenga, no va a cambiar la estructura. Es el problema a veces del progresismo, ¿viste? Como que tenés ideas nobles, entre comillas, ¿no? Exacto, y eso como que moraliza a la gente de alguna forma, y eso mágicamente va a llevar a un cambio estructural, económico y político. Claro, y medio que se corre lo que aparentemente, por lo menos para mí o para nosotros, creo que es como más importante, las condiciones materiales, ¿no? Concretas, las condiciones materiales en serio, digamos, ¿no? La idea de alcanzar esas condiciones. Si no, lo concreto, digamos, si vos vivís en una casa que no tenés, no sé, ni agua potable, ni qué eso, digo, no sé cómo hacer para estudiar, no sé cómo... No, la idea de igualdad no te va a hacer... No te da la igualdad. No te da, exactamente. Claro, la idea de igualdad no es lo mismo que... Por más pedagogía de la liberación que te enseñen... De los oprimidos. Exacto, que te hablen de los oprimidos cuando vos sos el que carece de lo básico. Es como un tanto pedante también siempre de las instituciones. Sí. Ay, nos están piropeando por nuestras ideas. Sí, somos muy idealistas, son nuestras ideas. Nos están aclamando los niños que están en la escuela. La escuela. Justamente me parece que vienen de la institución. Lo están condicionando. Del capital. No, bueno, pero justamente, ¿no? Que las instituciones, la universidad, etcétera, portan estas ideas progresistas, pero no pueden dar cuenta justamente de la neutralidad, ¿no? De la supuesta neutralidad que tienen, o sea, la presenta como lo más potable o lo más ajustado a la realidad o a las condiciones de la gente, se las presenta así, pero justamente no deja de ser ideas bonitas, ponele hasta cierto punto, ¿no? Moralizantes. Sí, para mí, claro, el problema creo que está ahí, ¿no? En pretender que la institución puede hacer eso, ¿viste? Porque cuando viene algo como un profesor, un docente, un individuo, ¿no? Como con un método totalmente novedoso que no se adapta a lo que demanda la institución, eso no modifica la institución. Para nada, ¿viste? Uno lo puede apreciar, está bien. No, y aparte la institución creo que lo corre de alguna forma, ¿viste? Como estoy pensando igual en el ejemplo del maestro ignorante de Rancière, la obra de Rancière,
que cuenta la historia de un maestro que no comparte la misma lengua que sus alumnos, entonces tiene un problema, ¿viste? Bueno, Lo que dicen las instituciones, nadie puede enseñar, que no, o sea, aquellos que no comparten la misma lengua no pueden ser ni profesores ni alumnos. Bueno, el chabón lo que hace es como enseñar su lengua, conoce un par de palabras y le enseña a los alumnos su lengua. claro. Bueno, aparentemente funciona, pero después, como en el desarrollo del libro, me parece que la institución medio que le cierra las puertas al chabón y olvídate, ¿no? Porque, bueno, es una especie de ejemplo, ¿viste? Que lo novedoso a veces como... O sea, está peleando con una tradición de la educación, digamos, la escuela como institución educativa, digo, tiene una tradición que es muy difícil romper, digamos, y que... No puede ser transformada de esa forma, claro, individualmente. Claro, eso, exactamente. Ese es el tema. Es muy difícil, igual que un individuo solo. Sí, en cualquier ámbito. Claro, exactamente, haga la diferencia. ¿Por qué sería así, no? En la escuela, porque se pretende que las instituciones educativas de alguna forma sea como un compartimento, ¿viste? Estanco, en donde sí se podría dar esa revolución, ¿no? Al margen de lo estructural. Pero bueno, también tiene que ver, viste, un poco los tiempos que se tienen que ajustar a cierta línea ideológica, ¿no? Sí. Lo que decíamos del progresismo, por ejemplo. Sí. Que es más fácil tratar con eso de una suerte de burbuja, ¿no? Donde se da una especie de igualdad abstracta, basada en ya sea género, identidad, ese tipo de cosas. Y porque es más fácil, ¿no? Y contemporáneamente, digamos que institucionalmente es algo que ya está aceptado. Claro, por lo menos en el ámbito universitario creo que está aceptado lo que decís, pero estaba pensando también cuando uno, que también creo que veníamos diciendo, cuando plantea estas diferencias en el ámbito universitario pareciera, digamos, que no sé si uno no se explica, no se entiende, o la concepción ideológica que tiene ya la universidad. ¿Por qué la tiene? Claro, sí, te posiciona ya como un, no sé, como un ser de derecha, ¿viste? Como como alguien que está en contra de estas ideas nobles, ¿no? O que está en contra de alcanzar esas ideas nobles, pero en realidad lo que uno está señalando, o que lo que intenta señalar es que las ideas, digamos, bueno, eso siguen siendo ideas, ¿no? No es algo concreto, ¿viste? Y creo que bueno, que la universidad sea como, ¿cómo decirlo? Se ha creído demasiado esas ideas. O sea, exactamente, se ha tomado demasiado en serio a sí misma. Claro, y no puede ejercer, digamos, no puede tomar distancia de sí misma por varias razones, claro, ¿no? Porque es una institución, digamos, asentada. Y no puede, o sea, se tiene que tomar en serio a sí mismas y tiene que, digamos, adaptarse al discurso, a las ideas de sus tiempos, sin ningún tipo de distancia, justamente. Claro. Tiene que seguir funcionando. Claro, sí. Y al no poder ser realmente crítico, más allá de que exprese, ¿no?, una suerte de ideología de autocrítica, claro, o de distanciamiento, no puede dejar de reproducir eso. Claro. Es lo que te decía, de que dentro del paradigma liberal, ¿sí?, muy generalmente hablando, liberal tanto progresista como conservador. Claro, bueno, sí. Lo que te comentaba, que ambos tienen esta idea de que la institución educativa puede cambiar justamente las condiciones materiales de la sociedad y no al revés. Claro. O sea, ambos piensan, o sea, el típico discurso de con la educación, la cosa progresista, ¿viste? Súper liberal, de hecho, claro, republicana también. Cambiando la palabra de educación por democracia. Exactamente, es ese discurso, claro, ¿viste? Naive. Claro, ahí está, claro, está el problema. Que yo no sé cómo lo decía, un poco en dónde lo leí tampoco, ¿viste? Que bueno, nada, la democracia es como, la democracia que vivimos ahora es como la promesa, ¿viste?, de una igualdad que nunca se cumple.
pero... Sí, siempre a futuro, es como una especie de futuro perpetuo, ¿viste? De que en algún momento claro, se va a perfeccionar. Se está perfeccionando. Claro, es como la cuestión de los derechos también, ¿viste? A ver, es la promesa de algo que no se cumple, pero se instala la posibilidad de que se cumpla en el futuro. Pero eso se va corriendo siempre. Es una potencialidad que no tiene fin. Exactamente, sí. Sí. Y eso, claro, esa es la igualdad que pretende, me parece, que genera o esa idea es la que genera la institución, ¿no? Las instituciones. Sí, esa fe en ese futuro. Y eso es lo que, en definitiva, pareciera es la fe en el progreso, pareciera, ¿no? Pero bueno. Pero ni siquiera, o sea, sí, es una fe en un progreso que no tiene que ver con incrementar, digamos, el bienestar material y cultural por ende, sino tiene que ver con progresar en cierta área, independientemente de que tengamos que sufrir, ¿no? O de aplastar a millones en el camino. Es como esa idea kantiana de que no importan los sacrificios del presente si el futuro es prometedor. Claro, sí. En definitiva, la lógica, claro. Es esa idea. Hegel, Marx, digamos, es como en el futuro se va a dar esa igualdad, ¿no? Pero siempre es en el futuro. Es complicado. Es complejo. Porque en Hegel sí, todavía está un poco eso, de que la idea se va a terminar haciendo, claro, ¿no? Consciente de sí misma y bueno, se va a plasmar en el Estado y ese va a ser el fin de la historia, básicamente. Claro. Bueno, claro, pero en Marx ya cambia, ¿no? En Marx ahí es complicado, es más complejo, porque se puede hacer una lectura así, viste, teleológica, de que hay una finalidad, ¿no? La dictadura del proletariado y posteriormente el comunismo, pero también se puede decir que en realidad no se trata tanto como de una predicción, claro, de una teleología, sino de una posibilidad. Claro, bueno, eso es como si hacemos esto, si vamos por este lado, puede ser, es más probable, pero yo no lo tomo en sentido teleológico. No, para mí es más práctico. Claro, y ese me parece el problema, ya creo yendo a otro tema de la filosofía. Vamos a terminar hablando de Sartre contra Camus. Bueno, para anotarlo. Con esa línea. Que la filosofía tiene ese problema de los filósofos, más que nada, de acertarle en la crítica de la realidad, pero equivocarse en la propuesta. Sí. Digamos, es como es algo inevitable, ¿no? Si es que hay una propuesta para... Y eso, si es que hay una propuesta, pero me parece que la propia escritura de la filosofía te lleva a una propuesta, ya sea Marx y bueno, y el futuro del proletariado, o sea, Nietzsche y la idea del superhombre, qué sé yo, siempre hay algo por delante. Idea. Pero el problema del marxismo es haberlo, no sé si fue Marx el que lo dijo así, pero entenderlo como algo científico, ¿viste? Que la ciencia tiene esa función de explicar y predecir. El problema de la predicción en ciencias sociales, la predicción. Me parece que es ciencia en ese sentido, ¿no? Claro. Como ciencia social que lleva a explicar cierto fenómeno y cómo se da dialécticamente, ¿no? Los cambios. Claro. Pero sí, igual el problema para mí del marxismo es el hecho de tener justamente como esta especie de teleología, aunque no lo quiera, de decir, bueno, la finalidad de la conquista del proletariado, del poder, va a ser finalmente la sociedad sin clases, ¿entendés? Sin jerarquías injustas, sin Estado, básicamente. Para mí, eso tiene un dejo de idealismo todavía. Sí, no, pero ni hablar, eso para mí es idealismo. Para mí ese es el problema. Por eso a mí me interesa un marxismo más que tenga que ver con la cuestión del poder y del Estado y de cómo construir primero, ¿no? Ese tipo de Estado que se acerque a eso, más que decir, bueno, esto no va a llevar a la sociedad sin clase y sin Estado. Claro. Sí. Sin clases yo hasta ahí lo puedo aceptar. Me cuesta mucho lo de sin Estado. Me sale el hegeliano y el aristotélico y digo... No sé si sin Estado, ¿viste? A mí lo que me sale, digamos, es creo que Hume, si mal no recuerdo. Está bien, pero es con comunidades pequeñas, ¿no? Ahora es imposible empezar que una comunidad puede existir
sin un gobierno, sin un Estado, si se quiere, ¿no? Asimilar esos dos términos así, ¿no? Para hablar muy generalmente, pero no sin un principio de justicia. Eso me parece como más imposible, ¿viste? Sí, es más idealista todavía. Sí, no sé si más idealista, me parece como, es cierto, no puede haber como... No, también tiene que haber... me parece que a esta altura de la historia sí es como más difícil que se forme un Estado sin ya tener, ¿no?, cierta idea, cierto criterio legal, por así decirlo, ¿no? No, sí. Igual cuando yo digo principio de justicia es como en las relaciones humanas, digamos, claro. Me parece que es sí, como por ahí anterior a cualquier pacto. Claro, no, ni hablar, si es anterior a cualquier pacto. Pero bueno, ese es, me parece el problema de la justicia es como otro tema. Sí, es demasiado complicado. Ya desde Platón hasta... Pero, no, a mí lo que me pasa con el Estado es que por ahí no lo pienso como... A ver, me parece que muchas corrientes filosóficas y políticas lo piensan en el sentido liberal también, así como en un sentido de izquierda, Sí. lo piensan como algo artificioso que viene a mediar, ¿no?, o viene a cumplir cierto rol que es de alguna manera como exterior, ¿no?, a la comunidad. Y a mí me cuesta disociar comunidad de Estado. Claro. No hablo de un Estado particular, digo todos los Estados que han existido, ¿no?, desde el principio de la vida, historia. Por eso es que me cuesta también la idea marxista de que el Estado es simplemente la herramienta de dominación de clase. Está bien, lo es. Sí. Es cierto. Pero no sé si es su característica principal, me parece. Pero es un tema más complicado. Sí, yo todavía, o sea, ni lo pensé todavía. O sea, a mí me cuesta pensar un Estado anterior al periodo moderno. O sea, yo cuando digo Estado, sí, yo me imagino pensás en ese Estado, sí. Claro, y bueno, los filósofos modernos, ¿viste? Sí, las teorías del Estado. Teorías del Estado. Igual, toda esa discusión que se da entre los contractualistas y qué sé yo, uno ya, bueno, lo puede ver en la República de Platón. Sí, no sé, sí, totalmente. En la República de Platón en realidad se ve todo. Polenta República. Sí, pero bueno. Y con respecto a los filósofos y la filosofía, queríamos hablar un poco de Sartre. ¿Por qué estábamos hablando? No me acuerdo por qué habíamos llegado a Sartre y a Camus. Vos me habías comentado algo al respecto. Lo de que habías tenido un trabajo. Sí, un trabajo para una materia de la Universidad de Filosofía Contemporánea con Mario Lipsi. Shout out para Mario Lipsi, el representante de la fenomenología en la... Michel Henriana. Sí, en la General Sarmiento. Un trabajo en el cual tenías que poner en diálogo, así a lo Platón, ¿viste? A Sartre, Michel Henry. Un fanfic de fenomenología, de existencialismo. Un crossover. Bueno, no sé si es un crossover. Y Levinas. Y estaba muy bueno. A mí me gustó realmente hacer el trabajo, más allá de que lo hice bastante bien según el criterio de Lipsi. Nada, como... es interesante lo de Sartre, ¿no? Eso queríamos recuperar un poco, más allá de muchas cuestiones que uno lo puede criticar. La condición del hombre ya relacionado con... O sea, el hombre es del orden de la nada, ¿no? Es lo que dice Sartre, es del orden más del no ser que de ser. Sí. Es como algo para... No sé, que si lo estamos pensando ahora, ya ni me acuerdo si estamos pensando eso antes. No, estábamos hablando porque yo te había hablado de Camus y te había dicho que Sartre estaba como muy mirado por encima en la academia. Pero bueno, es entendible, depende también, ¿no?, de quién lo trate. Uh-huh. Pero a mí en experiencias me ha tocado verlo muy superficialmente y que me parece un pensador interesante más allá de sus claros problemas, ¿no?, uh-huh, que tiene en su filosofía y en su vida y en su política. Pero bueno, hay muchas cosas también de farándula, ¿no? Entonces, sí, bueno, la pelea con Camus. Sí, el maoísta contra el anarquista. Claro, sí, pero
No, me olvidé qué iba a decir. Eh, Sartre y Camus, estamos hablando de Sí. eso, ¿no? Ah, no, ahora me acordé. Como que las dos críticas que se le hacían, por lo menos me parece, en el contexto en el cual Sartre se convierte en Sartre, ¿viste? Como un... Sí. Claro, me parece el problema es como verlo Una celebridad. una celebridad antes, decíamos, como era el filósofo, en algún momento fue un filósofo de primera línea, Sí. de primera categoría. En ese momento, Michel Henry consideraba que Sartre era de segunda categoría, ya en ese momento. Pero, Para mí es un raro también. claro, las dos críticas que se le hacen es desde el marxismo, por esta cuestión de que el hombre es la absoluta libertad, ¿viste? Y bueno, hay condiciones materiales. Condiciones materiales. Claro, como estamos diciendo, digamos. Estás arrojado a eso, claro, inevitablemente. O sea, no es que estás arrojado, ¿viste? Estás arrojado y tenés condiciones. Está el mundo, claro, ya existe. Claro, bueno, el mundo ya tiene su condición. Y el catolicismo creo que también le critica a Sartre la cuestión de no tener una moral más concreta que ella misma, ¿viste? Que el catolicismo. Bueno, el catolicismo que él mismo, ahí está. Claro. Eso creo que son las dos. Bueno, el tema de la libertad sin Sartre es complicado. Muy complejo. Sí. Es complejo. Cómo conciliarlo también, ¿no? Con sus ideas políticas. Ah, sí, no hay ni hablar. Lo cual es igual para mí lo hace interesante eso, más que hacerlo una figura a rechazar. Sí. Lo hace interesante analizar eso, cómo hacía para ir, ¿no? Por el lado filosófico, con su idea de la nada, la nadería. Sí, el acto de nihilizar. Claro, analizar. Exactamente, con el nihilizar y conciliarlo con el marxismo. Porque él decía, creo que en una obra que se llama algo de la dialéctica, no me acuerdo, no se llama exactamente, después lo busco, pero que justamente él veía en el marxismo como un auténtico modo de analizar la realidad, y en el existencialismo otra cosa. Para él era de alguna forma ahí como declara, ¿no? Como que hace una especie de ¿Manifiesto? como que se sincera y dice el marxismo es más útil a la hora de analizar la realidad. Claro. Bueno, me parece que... Como que se daba cuenta de eso, me parece. No es que el chabón pensaba, ¿entendés? Que él tenía la posta simplemente con su filosofía, sino me parece que se daba cuenta de la contradicción. Yo supongo que sí, tipo, no era un tonto. Sí, no, claro, no era. Y aparte tomaba las críticas. Está bien que me parece que tenía una pose intelectual. Sí, ese era el gran problema también del chabón. Claro, viste, vos lo ves en su intelectualismo, en internet, ¿viste? Claro, sí. Con la pipa ahí, viste. Su gran problema era ese intelectualismo que se creyó. Pero yo creo que cuando lee las críticas, las toma, supongo yo que en algún momento ha leído las críticas. La crítica de Heidegger también. Ah, también, bueno, sí, lo separa de al humanismo. Sí, y claro, él decía, creo que mientras que exista el capitalismo, soy marxista, una cosa así, ¿viste? Sí. Una cuestión así. Creo que en ese sentido entendía, ¿no? Que el marxismo era más útil que su existencialismo, ¿no? Que tenía problemas. Sí. Y los diferenciaba también. No los mezclaba, porque si no, sí, hubiera quedado, viste, inutilizable. Claro. Pero con respecto, si lo comparamos con Camus, ¿no? O Camus, sí. Albert Camus. Porque, bueno, en realidad ya están en comparación del ámbito popular, si se quiere, ¿no? Sí, popular sí. Dentro de lo filosófico, ¿no? Por una discusión que no sé si hace como justicia a las dos formas de desarrollar la filosofía de cada uno, ¿no? Claro que no. Claro, porque ya no me acuerdo cuándo nace la discusión. Bueno, la discusión es sobre... Es política, pero también filosófica de algún modo. ¿Cómo entiende cada uno el ser, el existencialismo? ¿Sí?
Claro, yo pensaba El que término existencialismo también problemático, pero bueno, claro, cómo se llevaban con eso. Cambios era no era de Francia, era de esa Argelina, ¿es Argelia? Sí, exacto. Bueno, eh, cuando es que Francia, no sé si, bueno, no sé cuál es el problema concreto, bueno, si Argelia, bueno, Argelia es una especie, ¿cómo sería? De Sí, sí, colonia sí, de exacto. Digo, en Francia, un momento un momento de heavy, ¿no? regeneración, sí, sí, exacto. De hecho, Sartre estuvo involucrado también en Claro, eso. bueno, cuando acá amigo bueno, reside en Francia, ¿no? Claro, Después de un tiempo le exigen que tome partido, claro, ¿viste? exacto. Por Argelia o por Francia. Y lo que dice a mí me parece como muy interesante, que es si yo tengo que elegir entre Argelia y Francia, elijo a mi madre. Digo, mi madre vive en Argelia, ¿viste? Como, Claro. es algo, me parece a mí, de lo concreto también, ¿viste? De bajarse del intelectualismo y estar como más asociado a los afectos, qué sé yo, ¿viste? En esa, una línea más Michelin, así se quiere, Sí, puede ser. como qué sé yo, Lo que pasa es que me parece que era como más libertario Camus en ese bueno, sentido, ¿no? sí, bueno. Iba más por ese lado. Y Sartre como que coqueteaba ya más con el maoísmo en esa época. Sí, Estaba sí, con no solo otra. vos coqueteaba, me parece que Sí, asumía no, ya una era. postura, Sí, sí, era sí. más, Sí, sí, totalmente. sí, Era casi oficial claro, el y asunto. bueno, claro, la discusión es ahí también, ¿no? Política es ahí, ¿no? Pero a mí me parece interesante esa dicotomía de Sartre. Sartre, Me parece sí, bastante interesante. Lo de Camus me parece más propio de de una alguien, vida, de un pues. intelectual. Va, no sé si de un intelectual, pero digo, Puede ser que era más, respondía más a ese tipo de pensamiento, ¿no? Más anarquista por ahí. Me puede ser que parece. era como más literato que, no sé si más No, literato, parece que era más común, o sea que iba, su forma de actuar ya era más esperable, claro, ¿no? Teniendo en cuenta su postura política. claro, Lo no, de no Sartre es había, como más dicotómico, más raro. claro, una coherencia, digamos, mayor. Sí, pero para mí la incoherencia de Sí, Sartre no sí, está mal, sí, ese es sí, mi sí, punto. sí, 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 no, lo entiendo, sí, te Como me entiendo. parece bien esa Sí, sí, contradicción. interesante. Bueno, Schopenhauer, ¿no? Decía, digamos, no hay que tener coherencia, no hay necesidad de establecer una coherencia entre la propuesta filosófica que un autor establece en su obra Claro, y la exacto. realidad. Yo creo que sí, pero bueno, no podría No, bueno, responder. a ver, cierta A coherencia es ver, necesaria si no es cualquier cosa, claro, pero yo creo que, o sea, que la coherencia hace más, ¿cómo lo puedo decir? Hace más aceptable una concepción sobre la realidad, eso, digamos, nada más. Pienso en Nietzsche y su vida de muerto académico, medio que se la claro, bancó, ¿viste? sí. Y bueno, yo muero en la mía, esa idea, ¿viste? Muero en la mía. Está bien que te puede quedar lo más solo, pero bueno, en definitiva eso, no sé si algún Así que punto más bueno, dígale no a a la la institución. institución. Sea anarquista. No, yo creo que la institución es importante. A ver, igualmente es importante, pero no hay que identificarse, digamos, ¿no? De No, manera no, ideológica y decirle que sí, simplemente, viste, porque tiene una frase. ideas Sí, idea. bellas, digamos, de alguna forma, o humanitarias. Para mí ese es el tema. Se Sí, puede sí, apreciar lo bueno y ser crítico sin ser un idiota que simplemente critica, viste, a la universidad porque no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Por una rebeldía, viste, tonta, sino por ser crítico. claro. Sí, bueno, me parece que se entiende ahí más o menos el cierre. Eh, Así que bueno, nos vemos en la próxima. no sé de qué hablaremos. Saludos a todos. Sí, ya veremos qué ocurre. Hasta luego. Dígale, ¿no? A la cañita pescadora. Ah, sí. ¿Sabes qué? Me parece que se pone en rojo y graba media hora. Quiero ver eso, por eso lo corté. A ver, para. A ver si corta Si la. corta solo. Capaz que sea la computadora. Espero que se escuche, porque no probamos, boludo. Yo estoy hablando desde acá. Sí, o sea que. Sí, No, igual la vos otra está vez se bien. escuchó. Sí, se escuchó. A ver, esto lo corto después. Esta, capaz que da para hacer un streaming así, ¿viste? Pero bueno, tengo que adaptar el. Sí, después